Durante generaciones, Suiza creyó que el tiempo le pertenecía. Sus montañas guardaban un secreto de engranajes, rubíes y espirales que el mundo entero admiraba. Pero a finales del siglo XX, aquel país que dominaba el reloj empezó a quedarse sin tiempo. Para entender el nacimiento de un pequeño reloj de plástico llamado Swatch, primero tenemos que atravesar la noche más oscura de la relojería suiza, la noche de la crisis del cuarzo. En diciembre de 1969, Seiko lanzó el Astron, el primer reloj de pulsera de cuarzo del mundo, un corazón electrónico alimentado por una batería, capaz de medir el tiempo con una exactitud que dejaba en evidencia incluso a los mejores relojes mecánicos suizos. Los relojes de cuarzo eran más baratos, más precisos y más fáciles de producir. Japón, seguido por otros países asiáticos, inundó el mercado mundial con relojes electrónicos. La revolución había comenzado, y a Suiza, cuna de la relojería tradicional, le tomó demasiado tiempo entender que aquello no era una moda, era un cambio de era. Dos gigantes sostenían gran parte de la industria relojera suiza: SSIH, el grupo que reunía a Omega y Tissot, y a SUAG, enorme productor de movimientos y componentes. En teoría, eran fortalezas inquebrantables. En la práctica, a finales de la década de los 70 y comienzos de la de los 80, estaban al borde del colapso. A pesar de tener décadas de historia, tecnología de punta en mecánica y marcas reconocidas en todo el mundo, los grupos suizos no pudieron reaccionar a tiempo. Los relojes de cuarzo extranjeros eran simplemente demasiado baratos, demasiado precisos, demasiado modernos. SSIH se volvió insolvente alrededor de 1981. SUAG lo seguiría poco después. Por primera vez, el mundo comenzó a preguntarse algo impensable: ¿y si Suiza dejaba de ser el país de los relojes? En medio del caos, un grupo reducido de ingenieros se negaba a aceptar la derrota. Bajo el liderazgo de Ernst Thomke, entonces responsable de ETA, dos jóvenes ingenieros, Elmar Moog y Jacques Müller, comenzaron a trabajar en un concepto que muchos consideraban casi sacrílego: un reloj suizo de cuarzo, de plástico. El desafío era brutal: crear un reloj suizo que pudiera competir en precio con los relojes asiáticos, pero sin renunciar al sello Swiss Made. Eso significaba producirlo con menos piezas, con procesos altamente automatizados y con una lógica industrial casi más cercana a la electrónica de consumo que a la alta relojería. Para muchos relojeros, el plástico era casi una blasfemia. Los relojes suizos se habían construido durante generaciones con metales nobles, cajas pulidas, cristal mineral o de zafiro. Ahora, este nuevo proyecto planteaba una idea que sonaba a chiste: un reloj suizo, de cuarzo, barato, herméticamente sellado, imposible de reparar, hecho en gran parte de plástico y producido en una línea de ensamblaje automatizado. Pero en aquel aparente sacrilegio había algo revolucionario. Al reducir drásticamente el número de componentes y al sellar el reloj, se podían abaratar costos, mejorar la resistencia al polvo y la humedad, y sobre todo, producir en grandes cantidades sin perder el sello suizo. Era, en esencia, aceptar que el reloj ya no sería solo una máquina de precisión, sino también un objeto industrial, ligero, accesible, casi desechable. Si seguimos pensando como relojeros, ya perdimos, dice el narrador, dándole voz al cambio de mentalidad. Tenemos que pensar como si el reloj fuera moda, como si fuera música, como si fuera identidad. Mientras el equipo técnico discute calibres y tolerancias, Sprecher habla de emociones, de estilos de vida, de campañas publicitarias. Propone una idea simple pero poderosa: este reloj no va a competir con el reloj de boda, ni con el reloj heredado del abuelo. Este será el segundo reloj. El nombre Swatch no era solo un sonido agradable, era una contracción de Second Watch, el segundo reloj. Un objeto accesible, divertido, que podías combinar con tu ropa, tu estado de ánimo, tu personalidad. No era un sustituto del reloj clásico suizo, era un compañero, un lienzo. La primera colección de Swatch, una docena de modelos, se lanzó oficialmente en Suiza aquel 1 de marzo de 1983. Eran relojes de cuarzo, de plástico, con diseño gráfico atrevido y un precio que rondaba los 50 francos suizos.
Para un reloj con sello suizo, aquello era casi escandaloso, pero también irresistiblemente intrigante. Los objetivos eran ambiciosos: vender 1 millón de relojes en el primer año y 2,5 millones al siguiente. Pero más allá de las cifras, lo que estaba en juego era algo mucho mayor: la posibilidad de demostrarle al mundo que Suiza todavía podía sorprender. En pocos años, Swatch dejó de ser solo un experimento suizo para convertirse en un fenómeno global. El reloj ya no era solo un instrumento para ver la hora, era una declaración. La gente empezaba a tener no uno, sino varios Swatch, combinándolos con su ropa, su estado de ánimo, incluso con las estaciones del año. Swatch no solo estaba vendiendo relojes, estaba vendiendo la idea de que el tiempo podía ser divertido, ligero, cambiante. Cada modelo era casi una pieza de arte accesible, y mientras la juventud se enamoraba de estos relojes coloridos, las cifras de ventas empezaban a devolverle el pulso al corazón de la relojería suiza. Los bancos, que habían tomado el control de los grupos ASUAG y SSIH para evitar su colapso, necesitaban una solución: alguien capaz de ver más allá de los números, de entender que en el caos aún se escondía un futuro posible. Ese alguien fue Nicolas G. Hayek, consultor de origen libanés, visionario, polémico y, sobre todo, decidido a no dejar morir a la relojería suiza. Hayek comprendió que el éxito inicial de Swatch no era un truco pasajero, sino la punta de lanza de una nueva estrategia: usar la eficiencia industrial y el atractivo masivo para salvar no solo una marca, sino un ecosistema entero de relojerías, proveedores, diseñadores y distribuidores. En 1983, la fusión de ASUAG y SSIH dio origen a un nuevo grupo que pronto se estructuraría bajo el nombre de SMH, Société de Microélectronique d'Horlogerie. Al frente, Nicolas G. Hayek, y en el centro de su estrategia, un protagonista inesperado: el pequeño reloj de plástico llamado Swatch. Swatch se convirtió en la punta de lanza de una reconquista. Mientras muchas marcas suizas trataban de defender su prestigio apostando por relojes cada vez más caros y exclusivos, Swatch apostaba por lo contrario: relojes accesibles, creativos, cambiantes. Donde antes había solemnidad, ahora había juego. La paradoja era fascinante. Un reloj concebido como segundo reloj, casi desechable, empezaba a convertirse en objeto de colección. El juego, una vez más, estaba salvando al negocio, y gracias al empuje de Swatch, otras marcas del grupo empezaban a respirar de nuevo. El éxito de Swatch era innegable, pero también incómodo. Para algunos guardianes de la tradición relojera, resultaba casi insultante que el futuro del sector descansara sobre un reloj barato, de plástico, con diseños que a veces parecían más graffiti que relojería clásica. Uno de los ejecutivos comenta casi con desprecio, mientras sostiene un Swatch cargado de colores estridentes: ¿esto es lo que va a representar a Suiza en el mundo? Este juguete. Lo que pocos veían con claridad en ese momento era que Swatch no venía a reemplazar al reloj suizo tradicional, sino a protegerlo. Al generar volumen, flujo de caja y visibilidad global, el pequeño reloj de plástico estaba financiando la supervivencia de marcas históricas que, sin esa ayuda, quizá habrían desaparecido para siempre. En apenas unos años, Swatch pasó de ser un experimento arriesgado a convertirse en símbolo de una resurrección. Un reloj de plástico, nacido en medio de la peor crisis que la relojería suiza había enfrentado, estaba logrando lo que muchos creían imposible: hacer que el mundo volviera a hablar de relojes suizos, pero ahora con una sonrisa en el rostro. Sin embargo, el éxito trae consigo nuevas preguntas. ¿Qué ocurre cuando el producto más barato se convierte en la cara más visible de un imperio que también alberga algunos de los relojes más prestigiosos del mundo? ¿Puede un juguete de plástico cargar sobre sí la bandera de toda una tradición de lujo, precisión y prestigio? Y, sobre todo, ¿qué pasa cuando ese espíritu rebelde que salvó a la relojería suiza empieza a chocar con la lógica del poder, los mercados y el paso del tiempo? En 1983, el mismo año en que nacía Swatch, también nacía algo más grande e invisible: un nuevo grupo industrial que unía a los restos de ASUAG y SSIH bajo un mismo techo.
SMH no era todavía un nombre glamuroso, pero ocultaba la misión más ambiciosa de la relojería suiza: reconstruirse desde las ruinas. Durante la segunda mitad de la década de los 80, mientras Swatch se consolidaba como fenómeno global, SMH iba tomando forma como algo más que un salvavidas. Era un laboratorio empresarial, un lugar donde podían convivir el reloj de plástico de 50 francos y el reloj de lujo que costaba miles. Y, en el centro de esa tensión, un hombre seguía tejiendo su estrategia: Nicolas G. Hayek. En 1985, Swatch da un paso que cambiaría su identidad para siempre. Invita al artista Kiki Picasso a intervenir un reloj, no para que diseñe un logotipo, sino para convertir la propia esfera, la correa, el objeto entero, en una obra de arte. Aquella primera colaboración, una edición limitada de tan solo 140 relojes, fue descrita como el cuadro más pequeño del mundo. Y no era solo una frase ingeniosa, sintetizaba una idea nueva y radical. Swatch no era únicamente un producto industrial, era un soporte creativo, un lienzo en la muñeca. El reloj suizo, que durante siglos había encarnado sobriedad y perfección, descubría ahora otra vocación: ser juguete, ser protesta, ser galería portátil. En una época en la que las calles se llenaban de graffiti, música y televisión por cable, Swatch entendió que el tiempo también podía hablar el idioma del arte urbano. Lo que empezó como un juego se convirtió en obsesión. A finales de los años 80 y durante la década de los 90, surgió una nueva especie de amante de la relojería: el coleccionista de Swatch. No buscaba complicaciones mecánicas ni metales preciosos, buscaba historias, ediciones limitadas, rarezas gráficas. Cada temporada, nuevas colecciones, colores cambiantes, temáticas inspiradas en ciudades, deportes, fenómenos culturales. El reloj ya no era algo que se compraba una vez para toda la vida. Era algo que se coleccionaba, se intercambiaba, se perseguía. Algunas piezas empezaron a desaparecer de las tiendas y a reaparecer con precios multiplicados en mercados secundarios. Mientras Swatch rompía la idea del reloj único y eterno, estaba construyendo, sin saberlo del todo, un universo paralelo: clubes de fans, convenciones, catálogos, libros dedicados solo a sus colecciones. Por primera vez, un reloj barato de plástico se había ganado el derecho a ser perseguido como si fuera una obra de arte. En 1996, Swatch se convierte en cronometrador oficial de los Juegos Olímpicos del Centenario, en Atlanta, Estados Unidos. No solo lleva relojes a la muñeca del público, lleva el tiempo mismo al corazón del espectáculo deportivo más grande del planeta. Y es el propio Hayek quien corre con la llama olímpica, como si simbólicamente encendiera una nueva etapa de la marca. Swatch entendió que el tiempo no solo se mide, se celebra. Convertirse en el guardián oficial del cronometraje en eventos deportivos era una forma de decirle al mundo: no solo sobrevivimos, ahora marcamos el ritmo de tu espectáculo. En 1998, SMH deja de llamarse SMH. A partir de ese momento, el mayor grupo relojero del mundo se llamará The Swatch Group. La criatura de plástico, nacida en plena crisis, le da su nombre a todo el imperio. Era un gesto provocador. En un sector históricamente obsesionado con la tradición, el lujo y la solemnidad, el grupo más grande de todos adoptaba el nombre de su marca más irreverente, más pop, más ruidosa. Era como si un abuelo aristocrático decidiera inscribir el apellido de su nieto rebelde en el escudo familiar. Desde ese momento, la paradoja quedó sellada para siempre. El mismo grupo que custodiaba algunos de los relojes más prestigiosos de la historia se definía, ante el mundo, con el nombre del más humilde, el más accesible, el más plástico. Un recordatorio constante de que la salvación había llegado desde abajo. Durante décadas, Hayek encarnó el espíritu contradictorio de Swatch Group: serio y juguetón, industrial y artístico, pragmático y romántico. Creía en los números, pero también en la alegría. Para él, un reloj no debía ser solo un objeto caro, sino una fuente cotidiana de placer. En el año 2010, Nicolas G. Hayek muere súbitamente. Tenía 72 años. La noticia sacude a la industria relojera.
No solo se va el hombre que dirigió el rescate de la relojería suiza, se va también el rostro carismático del Swatch moderno. Su hija, Naila Hayek, asume la presidencia del grupo y su hijo, Nick Hayek Jr., continúa como director ejecutivo. Pero aunque la familia sigue al mando, el mundo alrededor ya no es el mismo. Nuevos desafíos se acercan, silenciosos, en las pantallas de bolsillo y los teléfonos inteligentes. Si la primera gran crisis había llegado desde los relojes de cuarzo asiáticos, la segunda no llegó siquiera desde la relojería. Llegó desde algo que, en teoría, ni siquiera era su enemigo directo, el teléfono inteligente. De pronto, millones de personas empezaron a preguntarse para qué necesitaban un reloj si ya sabían la hora en el bolsillo. Y, como si eso no bastara, surgió otro contendiente, el reloj inteligente, capaz de no solo mostrar la hora, sino también notificaciones, mensajes, ritmo cardíaco. La relojería suiza enfrentaba ahora una competencia tecnológica que hacía que la crisis del cuarzo pareciera casi un ensayo general. Una vez más, Swatch se encontraba ante la misma pregunta fundamental: ¿cómo seguir siendo relevante cuando el mundo cambia la forma de medir y vivir el tiempo? Desde el principio, Swatch había construido su revolución sobre un número, 51 componentes. Ese era el corazón simplificado de sus primeros relojes de cuarzo. Décadas después, en el año 2013, el número regresaría, pero esta vez en forma de un movimiento totalmente mecánico. System 51 era una herejía dentro de la herejía, un movimiento mecánico compuesto por solo 51 componentes, ensamblado íntegramente por máquinas, sin intervención manual, un calibre suizo completamente automatizado, nacido en la misma lógica industrial que dio origen al Swatch original, pero ahora latiendo con un corazón mecánico. Mientras muchos en la alta relojería defendían la artesanía como único camino hacia el prestigio, Swatch se atrevía a decir lo contrario. La industria también podía crear maravillas mecánicas. System 51 no pretendía competir con complicaciones de miles de francos, pero sí enviar un mensaje. El reloj mecánico podía seguir siendo popular, accesible y sorprendentemente moderno. El espíritu de experimentación no se detuvo en el movimiento. Swatch empezó a jugar con materiales nuevos, mezclas de cerámica y bioplásticos, cajas ligeras pero resistentes, correas con materiales más sostenibles. El reloj de plástico se reinventaba incluso en aquello que parecía más obvio, el propio plástico. Mientras algunos competidores se obsesionaban con llenar la muñeca de notificaciones y pantallas, Swatch seguía apostando por el gesto simbólico: mirar la hora, pagar con un giro de muñeca, conectar con un diseño que te hace sonreír. Menos información, más emoción. En el año 2022, Swatch vuelve a hacer lo impensable. Decide tocar uno de los iconos más sagrados de la relojería suiza, el Omega Speedmaster Moonwatch, el reloj que viajó a la luna, y traerlo de vuelta a la Tierra en forma de plástico accesible. La colaboración Omega X Swatch fue, al mismo tiempo, un acto de democratización y una provocación. Tomar el diseño de un reloj mítico, deseado durante décadas por entusiastas de todo el mundo, y ofrecerlo en una versión lúdica, de precio relativamente accesible, en material de biocerámica, era un gesto que rompía otra vez las jerarquías tradicionales del lujo. Las colas kilométricas, las ediciones limitadas ligadas incluso a noches de luna llena, las reventas multiplicadas, convirtieron a Moon Swatch en algo más que un lanzamiento, en un fenómeno cultural. Una vez más, todo el mundo hablaba de relojes, y otra vez, el epicentro era un Swatch. Desde su nacimiento, Swatch ha vivido en la frontera entre lo genial y lo sacrílego. Sus decisiones despiertan pasión y rechazo, entusiasmo y escepticismo. Pero precisamente ahí, en ese territorio incómodo, es donde el pequeño reloj de plástico ha sido más potente, obligando a la relojería a hacerse preguntas que preferiría evitar. Mientras los debates continúan, las ventas demuestran algo claro. Swatch sigue sabiendo cómo conectar emoción y tiempo. Sigue siendo capaz de hacer que la gente haga fila, madrugue, sueñe por un reloj. Y en un mundo donde la hora está en todas partes, lograr eso es, en sí mismo, una hazaña. La historia de Swatch no es solo la historia de un reloj, es la historia de cómo un país se negó a dejar morir un oficio,
de cómo la tradición se salvó disfrazada de juguete, de cómo un círculo de plástico, con un corazón de cuarzo o de engranajes, logró que el mundo volviera a mirar la muñeca en una época en la que todo conspiraba para que dejáramos de hacerlo. Desde aquella crisis del cuarzo en la década de los 70 hasta las colas por un Moon Swatch en el año 2022. Swatch ha sido muchas cosas: escándalo, salvavidas, lienzo, juguete, símbolo, provocación. Ha cometido excesos, ha generado críticas, ha dividido opiniones, pero sobre todo ha cumplido una promesa sencilla y profunda: recordarnos que el tiempo, además de medirse, puede jugarse. Quizá, dentro de unas décadas, alguien cuente la historia de otra revolución que aún no imaginamos, y, en algún rincón de esa historia, volverás a aparecer un Swatch. Porque mientras haya personas dispuestas a cuestionar cómo debe ser un reloj, mientras existan muñecas dispuestas a llevar color, arte y rebeldía, el pequeño reloj nacido en la crisis seguirá haciendo lo que mejor sabe hacer: marcar, segundo a segundo, la posibilidad de reinventarse. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta no es solo la historia de un reloj. Es la prueba de que, incluso en medio de una crisis, una idea distinta puede cambiarlo todo. Si te gustó este video y quieres que sigamos contando historias de marcas, objetos y personas que transformaron el mundo, regálame un like y suscríbete a este canal. Así, juntos, seguiremos descubriendo cómo el tiempo, a veces, también se puede reinventar. Gracias por ver este documental y nos vemos en el próximo.